Capítulo 4. La sala de estar era una cacofonía de emociones, que resonaban con las diversas reacciones de los compañeros de Naruto después de su última aventura como el notorio villano, Sukuna. La risa dominaba el ambiente mientras B, junto con Kurama, Sangoku, Matatabi y Shukaku, no podían contener su diversión. Su estridente risa llenó la sala, estremeciendo el aire con su enorme alegría. Había varios sofás en la habitación, 3 anchos para ser específicos, uno en el medio y los 2 restantes a cada lado, todos alrededor de una mesa en la que estaban sentados Sangoku y Chomei. En el sofá del medio, Naruto estaba sentado, flanqueado por Kokou y Kurama, mientras que B, en el sofá a la izquierda de Naruto, estaba acompañado por Shukaku y Isobu. Y en el sofá a la derecha de Naruto, Matatabi, Gyuki y Saiken. La habitación era el hogar de 11 personalidades contrastantes, 2 humanos, 9 bestias poderosas actualmente en miniatura, y una amplia variedad de emociones desenfrenadas inundaban la sala. La verdadera definición del caos. B, secándose las lágrimas de risa, logró soltar entre carcajadas. Naruto. Sí que sabes armar un alboroto. ¿Viste sus caras? No tienen precio. Kurama, todavía riendo, agregó. Ese truco de la tinta de calamar fue algo fuera de lo común, mocoso. Tienes estilo, te lo concedo. Al menos la mitad de los ocupantes de la habitación encontraron alegría en las travesuras de Naruto encarnado en Sukuna, aterrorizando a la sociedad de héroes. Pero la otra mitad, en medio de la risa estridente, la voz de Saiken retumbó, mezclada con incredulidad y preocupación. ¿Estás loco, Naruto? Has aterrorizado a todo Japón con solo aparecer de la nada y humillar a incontables héroes en un solo día, incluyendo a 2 de los 10 mejores. Su pregunta y declaración, que pretendía ser una llamada de atención, solo avivó las risas, haciendo que los demás se doblaran aún más de la risa, alcanzando un nuevo nivel de diversión. Naruto, intentando mantener cierta seriedad, no pudo evitar soltar una risita, lo que avivó la ira de Saiken. Lo siento, Saiken, se disculpó entre carcajadas. Entonces, con un tono maternal que cortó la risa como un cuchillo, Chomei intervino. Su voz era suave pero firme, con el peso de una genuina preocupación. Naruto, debes considerar el impacto general de tus acciones. Toda la población civil está aterrorizada. Y en su desesperación, los héroes empezarán a cazarte. Miró a Naruto con desaprobación. Eres extremadamente poderoso, pero eso no significa que no puedas salir herido. Conmovido por la atención y el cuidado de una de las 3 personalidades maternales del grupo, el shinobi hizo una mueca al mirar a Chomei. No pretendo preocuparte, Chomei, pero no te preocupes, estaré bien. Y era la verdad. Había visto muchos vídeos que mostraban las capacidades de los héroes, tanto dentro como fuera de Japón. Solo unos pocos tenían la posibilidad de derrotarlo, y era una posibilidad mínima, si podía sentirse bastante seguro de derrotar a All Might, el considerado el héroe más poderoso del mundo, entonces podría derrotar a cualquiera. Aunque, probablemente era mejor no subestimar a nadie. Lo último que necesitaba era desarrollar un complejo como el de un Uchiha. Al verla aún insatisfecha, Naruto añadió, si me sirve de algo, tengo una buena razón para crearme un personaje de villana. No lo dudo, admitió Chomei antes de hacer pucheros. Pero no me gusta la idea de que intenten cazarte, sea cual sea el motivo. La risa comenzó a apagarse al asimilar sus palabras, interrumpiendo momentáneamente la jovialidad. Gyuki, que había estado observando en silencio el proceso, dejó escapar un profundo suspiro, con voz resonante y ligeramente molesta. Bueno, tengo una pregunta. ¿De verdad era necesario usar mi tentáculo de esa manera, Naruto? Naruto, sin dejar de sonreír, se giró hacia Gyuki con un brillo travieso en los ojos. Absolutamente, fue el toque perfecto, ¿no crees? Su respuesta, alegre pero sin complejos, no alivió la exasperación de Gyuki. En medio de toda esta montaña rusa de emociones que todos en la sala estaban experimentando, Kokou e Isobu permanecieron tranquilos ante la conmoción. Isobu, siempre indiferente, parecía más interesado en encontrar un rincón tranquilo para continuar su siesta que en participar en la conversación. Su presencia era como una isla silenciosa de calma en el mar tempestuoso de la sala. Desafortunadamente para la tortuga que solo ansiaba paz y tranquilidad, ningún lugar de esta casa le brindaría el silencio que tanto deseaba. Por lo tanto, es mejor escuchar y mantenerse actualizado. Mientras tanto intentaba dormir inútilmente en medio de toda esa conmoción, pero eso en sí mismo era un trabajo en progreso. Kokou, por otro lado, con su actitud gentil y contemplativa, simplemente se había contentado con esperar y escuchar, para intentar comprender los pensamientos de Naruto y los sentimientos de quienes la rodeaban antes de intervenir finalmente.
manteniéndose fiel a su papel como pacificadora del grupo. Curiosa por sus palabras de antes, le dio un suave codazo a Naruto, instándolo a mirarla a los ojos sabios y serenos. El caos que los rodeaba pareció desvanecerse mientras ella hablaba, con una voz baja e imbuida de una inteligencia serena que siempre parecía tranquilizarlo. Naruto, dijiste que tienes una buena razón para hacer esto, ¿cuál es? Preguntó Kokou. Su indagación no se centraba solo en sus acciones inmediatas, sino en las intenciones más profundas tras su dramática transformación del sistema de héroes. Las mejillas de Naruto se sonrojaron levemente mientras su mente evocaba brevemente una imagen de Mirko, su corazón se agitaba al pensar en ella, disipando la imagen, regresó a la realidad. Pero antes de que pudiera confesar el verdadero catalizador detrás de su transformación en el notorio villano Sukuna, el agudo grito de emoción de Matatabi rompió su concentración. Naturalmente, un grito de alegría tan grande atrajo la atención de todos, y Matatabi, alternando la mirada entre Chome y Kokou, sonrió feliz. Ya lo contaré. Ambas. Vengan conmigo rápido. Les explicaré todo con más detalle. Ignorando el insulto involuntario, Naruto simplemente observó cómo Matatabi saltaba del sofá, aterrizando en 4 patas antes de salir corriendo con entusiasmo, girándose solo para esperar a las otras 2 hembras restantes del grupo. Intrigados por el repentino entusiasmo de Matatabi, Chome y Kokou intercambiaron una breve mirada antes de levantarse rápidamente para seguirla. Sus movimientos eran gráciles y mesurados, y cada paso reflejaba su elegancia y sabiduría intrínsecas al marcharse. De vuelta en la sala, la repentina partida de las hembras dejó un vacío palpable. Los ocupantes restantes, Naruto, Bee y las bestias con cola macho, intercambiaron un momento de silenciosa confusión, con expresiones que mezclaban diversión y desconcierto. Rompiendo el silencio, Bee tosió dramáticamente para captar la atención de todos. Extendió la mano junto al sofá y sacó un montón de mandos de videojuegos con un gesto elegante. Muy bien, chicos. Ahora que las chicas se han ido, cambiemos de tema. Su voz resonaba de emoción mientras agitaba los mandos en el aire. ¿Quién se apunta a un torneo de Super Smash Bros? A arrasar. Kurama, sonriendo con sorna ante el desafío, le quitó un control a Bee. Prepárate para perder, Bee. Sabes que soy el rey aquí. Sangoku, que no se echa atrás ante un desafío, rió entre dientes mientras tomaba otro control. Menuda charla de zorro. A ver si puedes con la agilidad de un mono. Shukaku, siempre ansioso por competir de cualquier forma, arrebató el último control del montón. Cuenten conmigo. Recuerden, no juego limpio. Isobu, Saiken, Gyuki. ¿Se unen? Preguntó Naruto mientras aceptaba un control de Bee. Isobu finalmente abrió los ojos, mirando a Saiken, Gyuki y luego a todos los demás antes de que su mirada volviera a Saiken. Ya es hora de que te enseñe a no gritarle a tus superiores, declaró Isobu. Inmediatamente se desató un pandemonio cuando Saiken gruñó fuerte y maldijo antes de arrebatarle un control a Bee mientras todos los demás fueron presa de fuertes ataques de risa. Salto temporal. 5 minutos después mientras tanto, con las chicas. Kokou chilló de alegría mientras Matatabi descargaba la bomba mariposa que había sido la razón por la que Naruto se había creado un personaje de villano. Tenemos que ayudarlo. Lo sé, cierto. Matatabi asintió con una enorme sonrisa en su rostro felino. Al notar la falta de respuesta del tercer miembro del grupo femenino, Matatabi y Kokou se giraron hacia Chome y solo para sorprenderse por el horror que se manifestó visiblemente en sus rasgos. ¡No! Tenemos que proteger a Naruto del mal de mujer. Tronó Chome protectoramente. Salto temporal. 6 días después. Con un movimiento rápido y potente, Mirko giró y ejecutó una patada alta. Su espinilla impactó con un crujido resonante contra la mandíbula del villano que huía, agazapado en el callejón con la esperanza de escapar. El impacto lo desplomó en el suelo, inconsciente incluso antes de tocar el pavimento. La pierna de Mirko regresó al suelo con gracia controlada, su cuerpo apenas mostraba señales del esfuerzo. De pie junto a su última conquista, dejó escapar un suspiro de frustración. Su voz, una mezcla de irritación y decepción, resonó en las paredes mugrientas. Uf. ¿Es mucho pedir una buena pelea? Se quejó para sí misma. Las sombras nocturnas del callejón parecieron engullir sus palabras, sin ofrecer consuelo a su creciente descontento. En los últimos días, Mirko se había lanzado a la batalla con un fervor inigualable, enfrentándose a un villano tras otro en rápida sucesión.
Cada escaramuza terminaba de la misma manera. Sus oponentes no eran rival para su velocidad y fuerza, y los liquidaba rápidamente con unos cuantos golpes certeros. Generalmente, solo uno. Este incesante desfile de victorias fáciles no hizo mucho para satisfacerla. En cambio, avivó las llamas de su frustración, dejándola anhelando un desafío digno de sus habilidades. Se había lanzado con más fuerza a la refriega de la actividad porque esperaba que cuando las noticias de sus hazañas llegaran a oídos del recientemente apodado Rey de los Villanos, este marchara directamente hacia ella. En cambio, nada. Incluso después de 5 días consecutivos de trabajo incansable, todavía no había llegado. Culminando en una profunda frustración que nació tanto de su falta de apariencia, como de los débiles que de alguna manera parecían burlarse de ella al ser derrotados tan fácilmente. Mientras se alejaba del villano inconsciente, su mente se llenó una vez más de pensamientos sobre Sukuna, el enigmático nuevo villano que había conmocionado a todo Japón con la fuerza de una tormenta furiosa. Sus payasadas fueron audaces y teatrales, dejando un rastro de héroes humillados a su paso, y entre sus víctimas más recientes en las últimas 24 horas estaba Aux, el actual tercer héroe de mayor rango. Y el día anterior, se enfrentó y derrotó a Yoro y Musa y Crust, los héroes octavo y sexto de mayor rango. Los enfrentó a ambos en combate, un combate real, a ambos al mismo tiempo. Y ganó. Después de haber visto la grabación ella misma, Mirko buscó desesperadamente con aún más fuerza, queriendo enfrentar a Sukuna. Los informes de estos encuentros la llenaron de un ardiente cóctel de anticipación y fastidio. ¿Por qué no puedo encontrarlo? Reflexionó en voz alta, con un tono de disgusto en su voz, mientras salía del callejón y se movía con paso rápido por las vibrantes calles de la ciudad. ¿Me está evitando a propósito? La idea de que Sukuna la estuviera eludiendo deliberadamente era a la vez intrigante y exasperante. Con cada nuevo informe de sus hazañas, que parecían llegar a raudales cada hora, su afán por confrontarlo se intensificaba. La capacidad de Sukuna para evadirla hasta ese momento solo aumentaba su irritación, alimentando la competitividad en su interior. La irritación de Miko no era solo por la oportunidad perdida de una pelea decente, también se debía a la percepción de que Sukuna parecía capaz de enfrentarse a todos los héroes excepto a ella. De una forma u otra, nos enfrentaremos a Sukuna, lucharemos y yo ganaré, declaró sin dirigirse a nadie. Ah, resonó una voz a sus espaldas. Girándose furiosa hacia el ruido, Mirko contempló la figura que tenía delante, atónita por cómo había logrado acercarse sigilosamente a pesar de sus sentidos agudizados. Vestida con una camisa negra, pantalones grises y una máscara de plátano con gafas, se encontraba la única Sukuna. Vaya, qué declaración tan atrevida. La pregunta es, ¿puedes respaldar tus palabras? Los labios de Mirko se curvaron ferozmente hacia arriba en una sonrisa, sus ojos rojos brillaban con una intención sangrienta mientras caminaba lentamente hacia él. Naruto, disfrutando de la ventaja de llevar gafas de sol, dejó que sus ojos vagaran sobre el formidable héroe que tenía delante. Vaya, vaya. Así que por fin apareciste. Empezaba a pensar que me estabas evitando, murmuró en un tono tan excitante como peligroso. Sukuna rió entre dientes, su voz resonando levemente bajo la máscara mientras respondía con un encogimiento de hombros indiferente. Evitarte. Para nada, solo pensé en construir. Digamos que, paciencia estratégica. ¿Estratégico, eh? La sonrisa burlona de Sukuna se ensanchó bajo su máscara al impulsarse en el aire, apenas un instante antes de que la devastadora patada de Mirko destruyera el concreto donde se encontraba. La fuerza de su golpe provocó ondas de choque que recorrieron el suelo, testimonio de la potencia bruta de su ataque. No perdió tiempo, sus músculos se tensaron como resortes antes de lanzarse hacia el cielo tras su escurridizo objetivo. Impresionante, murmuró Sukuna, con una mezcla de respeto genuino y entusiasmo desenfrenado en su voz. Apenas tuvo tiempo de terminar la frase cuando Mirko ya estaba sobre él, sus patadas eran un borrón de movimiento y potencia. Cada golpe que ella lanzaba era preciso y mortal, sus piernas eran un borrón de golpes poderosos y aplastantes dirigidos a los puntos vitales de Sukuna, y puntos no vitales. Sin embargo, a pesar de la ferocidad de su ataque, Sukuna igualó su ataque. En el aire, ambos chocaron como titanes, sus cuerpos tejiendo una danza compleja y violenta que parecía desafiar las mismas leyes de la gravedad. La experiencia de Sukuna como guerrero experimentado quedó demostrada cuando bloqueó, paró y esquivó los ataques de Mirko con una fluidez que hablaba de años de entrenamiento endurecido en la batalla. Sus brazos se movían al unísono con sus golpes, absorbiendo la fuerza de sus patadas o redirigiéndolas con precisión experta.
Cada vez que la pierna de Mirko se lanzaba hacia adelante, encontraba la sólida resistencia de los antebrazos de Sukuna o el vacío al esquivarlo. Su batalla aérea fue un espectáculo de pura maestría en el combate, del tipo que solo podían lograr luchadores que habían pasado su vida perfeccionando sus habilidades casi hasta la perfección. Los espectadores, si los hubiera, habrían quedado cautivados por la gran intensidad de la pelea, la velocidad y el poder que mostraron ambos combatientes. «No eres malo», gritó Mirko, con un dejo de euforía en la voz mientras se esforzaba más, decidida a romper la defensa de Sukuna. Giró en el aire y extendió la pierna para lanzar una patada circular dirigida a la cabeza de Sukuna. La fuerza del ataque podría haber destrozado fácilmente una piedra, pero Sukuna levantó el brazo justo a tiempo, atrapándole la pierna con la mano. Su agarre se apretó contra la pierna de Mirko y, con un movimiento rápido, la arrojó lejos, impulsándola por los aires. La heroína conejo giró en pleno vuelo, aprovechando la fuerza del lanzamiento. Sus botas tocaron el suelo con un derrape, levantando polvo a su alrededor mientras recuperaba el equilibrio. Aterrizando en una postura de sumo pesada, Naruto, erguido en toda su estatura, aún en su personaje de Sukuna, se ahuecó los lados de su máscara de plátano como si se sonrojara bajo ella. Su voz destilaba una burla juguetona. «Oh, si sigues llenándome de tantos elogios, puede que me desmaye y me enamore perdidamente de ti». Incapaz de contener la diversión ante sus palabras, Mirko soltó una carcajada. Tras unos segundos para que la alegría se desvaneciera, con los ojos brillantes de emoción, pronunció un tono burlón. «Me gustaría que eso sucediera, grandullón. Pero te advierto, una vez que te enamores de mí, no habrá vuelta atrás». Sukuna rió entre dientes, con un sonido profundo y resonante. Una oferta peligrosa. Podría caer en la tentación. Los ojos de Mirko brillaron de emoción al escuchar las palabras provocativas de Sukuna. No necesitaba más invitación. En un instante, se lanzó hacia él, crujiendo el suelo bajo sus pies por la fuerza del impulso. En un instante, acortó la distancia, con la pierna ya azotando el aire en una feroz patada alta dirigida directamente a la cabeza de Sukuna. Pero Sukuna estaba listo. Se agachó justo a tiempo, y el viento de su patada le rozó la cabeza. Sintió la fuerza bruta del golpe, y supo que, de haber conectado, lo habría mandado a volar. Impresionante. Mientras se agachaba, Sukuna contraatacó con una patada amplia dirigida a su pierna de apoyo, pero Mirko fue más rápido. Saltó del suelo, aprovechando el impulso de su patada fallida para impulsarse hacia arriba y hacia atrás, dando una voltereta elegante en el aire. Mirko aterrizó con suavidad, su cuerpo se encogió al instante para volver a saltar. No le dio a Sukuna un instante para recuperarse. En un instante, se precipitó hacia las paredes del callejón, con las piernas moviéndose con agilidad de conejo, aprovechando el espacio reducido. Su velocidad aumentaba con cada salto, convirtiéndose en un torbellino que se cernía sobre Sukuna desde todas las direcciones. Silbido. Flu. Sukuna la observaba con ojos penetrantes, con movimientos relajados pero precisos. Podía ver cómo sus músculos se tensaban antes de saltar de cada pared, cómo sus ojos se enfocaban en su objetivo con precisión láser. Y no se le escapó que ella se volvía aún más rápida con el paso de los segundos. Mientras ella rebotaba contra las paredes, Sukuna se preparó, siguiendo sus movimientos. El siguiente ataque de Mirko vino desde arriba, impulsándose contra la pared y asestando una potente patada a la cabeza de Sukuna. Él se apartó, sintiendo el aire pasar zumbando a su lado cuando su pierna atravesó el espacio donde él acababa de estar. Sin detenerse, giró el cuerpo en el aire y con la otra pierna lanzó una patada giratoria hacia atrás, dirigida a las costillas de Sukuna. Sukuna bloqueó la patada con el antebrazo. El impacto le provocó una sacudida en los huesos. Pero antes de que pudiera contraatacar, Mirko ya estaba en movimiento de nuevo, aprovechando el retroceso de su patada para dar una voltereta hacia atrás y aterrizar suavemente de pie. Su velocidad era increíble, casi imposible de seguir, pero Sukuna no era un oponente cualquiera. Esperó su siguiente ataque, sabiendo que vendría de un ángulo inesperado. Y tenía razón. Mirko se agachó de repente y se abalanzó sobre él, asestando una patada baja a sus rodillas para desequilibrarlo. Sukuna saltó justo a tiempo, evitando la barrida, pero al aterrizar, Mirko ya estaba sobre él, con el puño dirigido hacia su abdomen. Sukuna bajó el brazo para bloquear, pero la fuerza del puñetazo le hizo apretar los dientes. Era fuerte, muy fuerte. Respondió con un rápido golpe directo a su rostro, pero ella se apartó, con reflejos agudizados.
Tal vez era mejor que dejara de contenerse tanto, no necesitaba pasar al modo sabio o al modo sabio de 6 caminos, Dios no. Pero ciertamente podía pelear contra ella con lo mejor de sus habilidades en su forma base. Mirko continuó con una rápida combinación de puñetazos y patadas, cada uno fluyendo hacia el siguiente con una precisión mortal. Sukuna bloqueó y paró, sus movimientos fluidos y controlados, pero ella era implacable, presionándolo con más fuerza con cada golpe. Se impulsó de nuevo contra la pared, atacándolo desde un ángulo diferente con una patada circular dirigida a su cabeza. Sukuna se agachó y contraatacó de inmediato con un rápido uppercut dirigido a su estómago. El golpe impactó, dejando a Mirko sin aire y obligándola a doblarse ligeramente. Sukuna no desaprovechó la oportunidad. Continuó con un brutal golpe cruzado, impactando su puño en el costado con la fuerza suficiente para lanzarla por el callejón. El cuerpo de Mirko se retorció en el aire antes de que pudiera enderezarse, aterrizando agachada a varios metros de distancia. Ella se detuvo de golpe y las suelas de sus botas rasparon el suelo mientras intentaba estabilizarse. Mirko se limpió la sangre de la comisura de la boca con el dorso de la mano, con una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro. No está mal, Sukuna. Debo admitir que has aguantado más que la mayoría. La respuesta de Sukuna fue inmediata, con un tono cargado de arrogancia juguetona. Oh, puedo aguantar mucho tiempo, conejito. La pregunta es, ¿podrás seguirme el ritmo? Los ojos de la heroína del conejo brillaban con una mezcla de emoción y desafío mientras giraba alrededor de Sukuna, con los músculos tensos, listos para saltar en cualquier momento. Oh, puedo seguirte el ritmo con creces. Estarás pidiendo un descanso antes de que empiece a bajar el ritmo. ¿Acabas de llamarme conejita? Preguntó Mirko con dulzura, como si no estuviera nada irritada, aunque la vena que le sobresalía en la frente revelaba sus verdaderos sentimientos. Naruto sonrió con sorna tras su máscara. ¿Y si lo hiciera? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Entonces tendré que mostrarte lo que este conejo realmente puede hacer. ¿Alguna vez has visto a un conejo atacar? No es nada agradable. Oh. Ladeó la cabeza, fingiendo estar sumido en una profunda reflexión. He visto muchas cosas en mi vida, pero un conejo desbocado. Eso suena como algo que no me querría perder. Oh, no te lo perderás, replicó Mirko, con un tono que mezclaba amenaza y promesa. De hecho, puede que consigas un asiento en primera fila. Eso no suena tan mal, respondió Naruto juguetonamente, sus bromas continuaron mientras se rodeaban, con las miradas fijas en una batalla de voluntades y de fuerza. Pasaron largos segundos, demasiado largos. La tensión entre ellos era palpable mientras uno evaluaba las debilidades del otro. Pasó casi medio minuto antes de que la sonrisa de Mirko se ensanchara. Ladeó la cabeza ligeramente, con una sonrisa traviesa en los labios. Sabes, para ser una villana, no eres nada mala. Qué lástima que lleves esa máscara tan ridícula. La postura de Sukuna permaneció relajada, pero había un destello de travesura en sus ojos. Cuidado, Mirko. Si sigues halagándome así, podría pensar que intentas coquetear conmigo. Ella rió, con un sonido gutural, lleno de diversión y desafío a la vez. Quizás sí. Quizás no. Pero no pienses ni por un segundo que eso significa que voy a ser indulgente contigo. Sin previo aviso, Sukuna desapareció de su vista, su velocidad desdibujó el espacio en el que había estado hacía apenas un latido. Los instintos de Mirko se despertaron y apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Sukuna reapareció justo frente a ella. Su repentina proximidad la tomó por sorpresa. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento contra la piel. Lo mismo digo, conejito, susurró Sukuna, con una mezcla de diversión y desafío en su voz. Pero Mirko no se quedó atrás. Reaccionó al instante, asestando un puñetazo rápido al estómago. Sukuna anticipó el movimiento, bloqueando su golpe con el antebrazo y girando el cuerpo para contraatacar. Mirko se agachó para esquivar el golpe y se lanzó hacia atrás, creando espacio entre ellos. Normalmente ella habría presionado, pero, considerando cómo le había ido a su oponente durante todo el combate hasta ahora, era obvio que no podía permitirse el lujo de ser demasiado imprudente y cometer errores o abrir oportunidades para que el villano las explotara. La sonrisa de Sukuna se escondía bajo su máscara, pero su voz tenía un tono arrogante. Tengo mucho más de dónde salió eso. Una fracción de segundo después, chocaron en el centro del callejón, con movimientos veloces y precisos. Continuaron su lucha, intercambiando golpes, agachándose y esquivando mientras uno lanzaba puñetazos, patadas, codazos, rodillazos, todo lo que pudiera causar daño.
Patada al costado de la sien. Obstruido. Uppercut a la sección media. Esquivado. Una patada baja y barrida. Salto. Mirko apretó los dientes. Hiciera lo que hiciera, su oponente solo estaba un maldito paso por delante. Estaba molesto porque ahora no podía asestar ni un solo golpe. Y esa ira dio lugar a un nuevo brote de energía muy necesaria. Con eso, se lanzó a una lluvia de patadas y puñetazos, con movimientos difusos al llevar su velocidad al límite. Sukuna la enfrentó de frente, bloqueando y parando con igual fervor. El callejón se convirtió en un torbellino de movimiento, ambos moviéndose tan rápido que era casi imposible saber quién atacaba y quién defendía. Justo cuando parecía que ninguno cedería ni un ápice, Sukuna vio una oportunidad. Desplazó su peso, agarrando el brazo de Mirko cuando ella iba a lanzarle un puñetazo, usando el impulso en su contra. Con un movimiento rápido, giró su cuerpo, haciéndola perder el equilibrio y estrellándola de espaldas contra el suelo con una potente proyección de judo. Mirko jadeó de dolor al perder el aire de sus pulmones, y su cuerpo golpeó el concreto con un golpe sordo. El impacto resonó en sus huesos, aturdiéndola momentáneamente. Sukuna se agachó a su lado por una fracción de segundo, mirándola a los ojos a través de la máscara. Antes de que ella pudiera contraatacar, él saltó, poniendo distancia entre ellos. Mirko, aún conmocionada por el golpe, logró ponerse de pie rápidamente, mirándolo con los ojos entrecerrados, confundida. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó, con una voz que mezclaba ira y desconcierto. Sukuna adoptó una pose pensativa, con una mano en la barbilla, como si considerara seriamente su pregunta. Luego, con un brillo travieso en la mirada, dijo, huyendo. Y dicho esto, giró sobre sus talones y salió disparado por el callejón, su risa resonando en la noche. Mirko se quedó allí un momento, atónito por la audacia de su movimiento. Pero la sorpresa dio paso rápidamente a la indignación y la ira. «¡Oh, cabrón!», gritó con voz resonante mientras salía corriendo tras él, moviendo las piernas con furia mientras acortaba la distancia entre ellos. Sukuna miró por encima del hombro y aceleró el paso al ver que ella se acercaba. «Vamos, conejito. Tendrás que ser más rápido. No me llames conejito», gritó ella, con la voz cargada de frustración mientras se esforzaba por alcanzarlo. Desafortunadamente para el héroe conejo, Sukuna, el rey de los villanos, escaparía de su persecución, listo para aterrorizar al pueblo de Japón durante más días. Muajajaja. Capítulo 5. Al revisar la grabación por sexta vez, Nezu tarareó con curiosidad. El pequeño y animal director de la preparatoria UA había visto muchas cosas en su larga y legendaria carrera, pero este nuevo villano, Sukuna, estaba demostrando ser una anomalía sin precedentes. Sus ojos negros permanecieron pegados al monitor, observando cómo la figura enmascarada, con arrogancia casual, jugaba con héroes que, según todos los indicios, se suponía que estaban entre lo mejor que Japón tenía para ofrecer. Sukuna no solo derrotó a estos héroes, sino que los humilló. Desde rociar tinta de calamar por todo Ingenium hasta abatir a Ganorka, las acciones de Sukuna eran tan teatrales como aterradoras. Los villanos con los que Nezu se había topado en su época solían ser brutales, caóticos o guiados por una ideología particular. Sukuna, sin embargo, parecía diferente. No era solo poderoso. Disfrutaba haciendo un espectáculo de su fuerza, jugando con sus oponentes como un gato con un ratón, dejándolos vivos y relativamente bien, pero con su orgullo destrozado. La grabación continuó, mostrando al villano risueño bloqueando cada ataque con facilidad, con un lenguaje corporal que destilaba confianza. Nezu movía la cola de un lado a otro, pensativo. ¿Cuál era su objetivo? ¿Era solo un juego para él, o había algo más profundo? La HSPC, Comisión de Seguridad Pública de Héroes, había contactado a Nezu desesperada. No era frecuente que la HSPC pidiera ayuda, sobre todo a alguien como él. Tenían sus propios recursos, sus propios planes, pero Sukuna los había desbaratado. Su rápido ascenso a la notoriedad, sumado a su imprevisibilidad, dejó a la comisión buscando una solución. Incluso Aux, el tercer héroe y el referente del HPSC, fue derrotado de forma humillante. Ahora, lo miraban a él, el director, con la esperanza de que el famoso genio de Wahai pudiera idear un plan para capturar a este nuevo y peligroso villano. Y con un plazo de entrega ajustado, además, considerando que cada día más y más héroes se enfrentaban a la amarga realidad de la derrota. El último de anoche en ser derrotado por el rápidamente reconocido rey de los villanos, Mirko. En la pantalla, se reproducía en bucle la última pelea de Sukuna. Su batalla con Mirko, el héroe conejo.
Un espectador, un gran fanático del héroe, estaba en la azotea cercana cuando notó la pelea y la grabó de manera encubierta desde una azotea cercana, capturando la mayor parte de la pelea antes de que Sukuna escapara. El video se propagó rápidamente por las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en tan solo unas horas. No fue solo la pelea en sí lo que cautivó al público, sino la forma en que Sukuna parecía tener la ventaja sobre uno de los héroes más importantes de Japón. Mirko no era el luchador más fuerte de Japón, no, ese honor pertenecía a All Might, pero el héroe conejo era conocido por ser uno de los usuarios de combate cuerpo a cuerpo más fuertes, ampliamente considerado el tercer clasificado en combate cuerpo a cuerpo en Japón, justo debajo de All Might y Endeavor. Y sin embargo, cuando se enfrentó a Sukuna, prácticamente había perdido. Dio una muy buena pelea, pero aún así perdió al final. Fascinante, murmuró Nezu antes de pasar a otra grabación que había visto antes. El Kirk, o los quirks, de Sukuna seguían siendo un enigma. A simple vista, parecía poseer fuerza, velocidad y agilidad sobrehumanas, las cuales demostró contra Edgesotiaux. Pero luego estaba la tinta. Espesa, pegajosa y armada de una forma que sugería un segundo Kirk o alguna habilidad desconocida. Por no hablar de su extraña afinidad para escalar paredes, moviéndose con una gracia arácnida que desafiaba la gravedad. ¿Un don muy versátil? ¿O varios? Reflexionó Nezu en voz alta, moviendo la cola hacia atrás mientras consideraba las posibilidades. Dones tan versátiles eran raros, pero no imposibles. Quizás el villano poseía algún tipo de don de copia, tal vez uno de almacenamiento. Actualmente, era difícil deducirlo incluso con la gran cantidad de material que Nezu había visto. Pero cuanto más lo hacía, más rápidamente se daba cuenta de que existía una gran posibilidad de que Sukuna poseyera una fuerte peculiaridad de copia, o peor aún, múltiples peculiaridades. Y si Sukuna poseía múltiples peculiaridades, eso abría un nuevo abanico de posibilidades extremadamente inquietantes. Me vino a la mente la imagen fugaz de un hombre vestido con un traje oscuro. Nezu hizo una mueca. La única razón por la que no fue presa del pánico se debió al hecho de que este personaje Sukuna obviamente no era sediento de sangre ni algún tipo de monstruo. ¿Un criminal desvergonzado que necesitaba aprender a respetar la ley? Sin duda. ¿Pero un monstruo sin corazón? No. Estaba claro que no era así, y All Might se había encargado de ese hombre hacía 6 años, para siempre. Nadie podría sobrevivir a un ataque de poder hercúleo del héroe número 1 del mundo. Reprodujo la grabación del incidente de la tinta, donde Sukuna roció a Ingenium y a una multitud de civiles con tinta negra y viscosa proveniente de lo que parecía ser un tentáculo similar al de un pulpo. Ingenium, cegado y humillado, intentó sin éxito perseguir a Sukuna, quien desapareció sin dejar rastro, riendo mientras se alejaba. ¿Quién eres, Sukuna?, susurró Nezu, acercándose a la pantalla. Recordó la petición del HSPC. Querían neutralizar a Sukuna lo antes posible. La confianza del público en sus héroes se estaba erosionando con cada una de sus apariciones. No se trataba solo de las derrotas físicas, sino también del impacto psicológico. Se suponía que los héroes eran intocables, símbolos de esperanza y justicia. Pero Sukuna los hacía parecer impotentes y eso era un precedente peligroso. ¿Pero cómo atrapar a alguien como Sukuna? ¿Alguien que parecía disfrutar de la persecución? ¿Alguien que jugaba con sus propias reglas? Nezu había pasado horas analizando las imágenes, buscando patrones, cualquier debilidad que pudiera explotar. Pero Sukuna era cuidadoso, su estrategia fluida y adaptable. Incluso Nezu, con su intelecto genial, tenía dificultades para definir un plan definitivo, desafiante, reflexionó Nezu, con una leve sonrisa en el rostro. Y emocionante. Le encantaban desafíos como estos. De hecho, hacía mucho que no se sentía tan emocionado. Sukuna era un enigma, un rompecabezas que Nezu estaba decidido a resolver. Era raro que se encontrara con un oponente, ya fuera héroe o villano, que pusiera a prueba su estrategia. Este era un juego que Nezu tenía la firme intención de ganar. Nezu estaba sumido en una profunda reflexión analítica cuando, de repente, sonó la alarma de su oficina. Se sobresaltó, momentáneamente sorprendido, una rara pérdida de su habitual compostura. Su diminuta figura se irguió en la silla mientras su mirada penetrante se dirigía de inmediato a los múltiples monitores que lo rodeaban. El sistema de seguridad de la preparatoria UA era uno de los más avanzados del mundo, diseñado para ser prácticamente impenetrable. Que la alarma sonara ahora solo significaba una cosa: alguien había traspasado el perímetro exterior. «Qué curioso giro de los acontecimientos», murmuró Nezu en voz baja.
Su pata se movió rápidamente por los controles, cambiando la señal del monitor para mostrar imágenes en directo del perímetro de la escuela. Lo que le esperaba era a la vez desconcertante e intrigante. Un hombre alto y corpulento había entrado por la puerta de la escuela. Su atuendo era peculiar, como mínimo. Vestía un elegante smoking negro que lo ocultaba por completo de pies a cabeza, incluyendo guantes y pantalones negros, sin dejar rastro alguno de piel expuesta. Lo más extraño, sin embargo, era la máscara. El intruso llevaba una máscara con forma de zanahoria con un par de gafas cómicamente grandes encima, completamente fuera de lugar dada su vestimenta formal. Nezu parpadeó. La máscara de zanahoria le recordó, inmediata e inequívocamente, a otra figura famosa, Sukuna. El infame villano llevaba una máscara igualmente ridícula, con temática de comida, durante sus ataques. Un tocado con forma de plátano. Que alguien estuviera paseando por Oa con otra máscara con temática de comida era demasiada coincidencia. La mente aguda del director analizó rápidamente las posibilidades, pero el escenario más probable se formó rápidamente. Este intruso estaba relacionado con Sukuna. Quizás era un aliado, o incluso un informante. Quizás solo era un fan, esperemos que no. Había una gran posibilidad de que ese no fuera el caso, ya que de lo contrario no habrían podido pasar la seguridad. Y si Nezu jugó bien sus cartas, esta podría ser una oportunidad de oro para reunir información valiosa sobre el rey de los villanos. Una pequeña sonrisa de emoción se dibujó en la boca de Nezu mientras alcanzaba los controles de seguridad. Su pata se cernía sobre el botón de los protocolos de confinamiento total. Veamos cómo manejas esto, señor. Zanahoria. Con unos toques rápidos, todo el campus entró en alerta máxima. El sonido de gruesas barreras metálicas al colocarse resonó por los pasillos. Cada entrada, cada ventana, cada posible salida fue sellada de inmediato. El recinto escolar se convirtió en un entorno controlado, con el intruso encerrado dentro. Ahora era imposible entrar en los edificios. Y con solo un toque en el teclado, Nezu reforzó la barrera exterior que impedía el paso a la gente. Con esto, el intruso con máscara de zanahoria ya no pudo escapar. Protocolos de seguridad activados, murmuró Nezu para sí mismo, observando la transmisión en vivo mientras más puertas blindadas se cerraban de golpe, cortando el paso del intruso. Luego se dispuso a enviar una alerta a los héroes de la UA que residían en los dormitorios, la mayoría de ellos aún profundamente dormidos. Nezu escribió rápidamente, su mensaje simple pero directo. Intruso detectado en terrenos de la UA. Todos los héroes disponibles deben presentarse en el perímetro de inmediato. Satisfecho con sus preparativos, Nezu se recostó en su silla, con los ojos brillantes de interés. Esta no era una situación cualquiera. No sabía quién era ese individuo cabeza hueca, pero si tenía la más mínima conexión con Sukuna, entonces era un activo valioso. Y Nezu no tenía intención de dejarlo escapar. En su nuevo personaje, Gojo Satoru, Gojo para abreviar, un joven encantador con un maravilloso sentido del humor, se encontraba en las puertas de la escuela secundaria UA. Sus ojos, ocultos bajo la enorme máscara de zanahoria que ahora lucía, también estaban equipados con unas bonitas gafas de sol negras, podría añadir. Pero se estaba dejando llevar. Observaba el extenso campus con la curiosidad de un recién nacido, inclinando la cabeza a un lado y a otro mientras observaba el entorno. Los altos edificios se alzaban imponentes sobre él en la noche. Sus elegantes diseños reflejaban las ambiciones de los héroes que se formaban allí. Este lugar es elegante, tan único, murmuró B en voz baja, sus palabras ya formaban una rima, donde los mejores vienen a jugar, exhibiendo sus habilidades, día y noche. Avanzó con paso tranquilo, con las manos enguantadas en los bolsillos, moviéndose con la arrogancia que solo alguien con máscara de zanahoria podría exhibir. Los edificios de la UA eran impresionantes, modernos pero imponentes. Cada estructura contaba una historia de innovación y búsqueda de la excelencia. Entendía por qué Midnight había elegido trabajar allí. Y se imaginó que el lugar se vería aún mejor durante el día que a esa hora, cuando la gente se preparaba para dormir a las 11 de la noche. Una escuela para los mejores, donde se pone a prueba a los héroes, murmuró, mirando a su alrededor. Y yo, con una máscara de zanahoria, no soy un invitado cualquiera. Rió para sí mismo, con los ojos brillantes tras la máscara. Caminó hacia el edificio principal, admirando los grandes ventanales, las cámaras de seguridad de alta tecnología. Todo lo que hacía de aquel lugar la fortaleza de la educación de los héroes. Viva la medianoche, tío, es tan buena. Enseñando a los jóvenes, haciéndolos brillar, rimó con suavidad, con una sonrisa extendiéndose bajo la máscara.
En este lugar de gloria, ella es la reina de la historia. Con ese ímpetu y ese descaro, tiene clase. Su voz se aceleró mientras continuaba explorando. Oye, esta es la escuela de los sueños, donde los héroes gritan y los villanos chillan. Pero solo estoy aquí por ese brillo de medianoche, ¿sabes a qué me refiero? Su estilo es tan feroz que atravesará mi disfraz de zanahoria, pero no te preocupes, cariño, no soy un espía. Gojo se rió para sí mismo, sus rimas se volvían más absurdas a cada segundo que pasaba. Su cuerpo estaba suelto, relajado, mientras recorría los tranquilos terrenos. La paz del lugar hacía difícil creer que albergara a futuros defensores de la sociedad. Pero esa paz duró poco. De repente, un suave zumbido llegó a los oídos de Gojo. Se detuvo a media rima e inclinó la cabeza. El sonido se hizo más fuerte, y pronto, una multitud de drones de seguridad dobló la esquina, con las luces destellando mientras se concentraban en el intruso de la máscara de zanahoria. Vaya. Parece que tengo fans. Gojo sonrió bajo su máscara antes de echar a correr. Los drones lo persiguieron de inmediato, con sus luces rojas destellando amenazadoramente mientras se acercaban. Es hora de correr, es hora de estrellarse. Rimaba Gojo mientras corría, dejando solo una estela borrosa a su paso. Zigzagueaba por el campus, superando sin esfuerzo a los drones de seguridad. Oigan, no me alcanzan, soy más rápido que todos ustedes, soy como un conejo, rápido para gatear. Las máquinas seguían llegando, cada vez más convergiendo mientras las alarmas sonaban a lo lejos. Gojo rió entre dientes, sintiendo la emoción de la persecución. Saltó una valla y corrió por el sendero, casi sin tocar el suelo. A pesar del caos, sus rimas no cesaron. Este lugar está iluminado, pero no tienen ni idea, sonrió Gojo mientras saltaba a un muro y corría lateralmente por él. Intentan atrapar a Gojo, pero no pueden mantener el espectáculo, hermano. Al doblar la esquina de uno de los edificios, Gojo se detuvo bruscamente. A pocos metros de distancia, Present Mic tenía los brazos cruzados, con el rostro serio pero sin exagerar. Sus características puntas amarillas se iluminaban con las luces del campus, y sus gafas de sol, características de la marca, reflejaban el tenue resplandor. Oye, ¿qué pasa con ese atuendo? Preguntó Present Mic, con su habitual tono enérgico. Aunque me gusta la máscara de zanahoria. Pero aunque me guste, no podemos tenerte aquí, estás invadiendo tu territorio, amigo vegetal. Gojo ladeó la cabeza, con un brillo juguetón en los ojos oculto bajo la máscara de zanahoria. Se llevó una mano a la barbilla, como si estuviera pensando profundamente, antes de retomar su habitual ritmo rítmico. Oye, ¿ese es Mick con las púas? ¿Crees que me asusta todo este revuelo? Ya sea territorio de héroe o de villano, estaré aquí bailando por todas partes. Present Mick frunció el ceño, claramente no divertido por el intruso que rima. Tienes una bocaza enorme para alguien que está a punto de recibir el sonido más fuerte que jamás haya escuchado. Gojo rió entre dientes, señalando a Mick con el dedo. ¿El sonido es lo tuyo? Seguro que estás bromeando. Mis rimas son buenísimas, pero las tuyas están rotas. El héroe suspiró, sacudiendo la cabeza. Normalmente, habría sido mucho más entusiasta y positivo, pero considerando lo cansado que estaba, simplemente no estaba de humor. Bueno, hombre, tú lo buscaste. Sin decir una palabra más, desató una ráfaga de sonido, y su don amplificó su voz a niveles peligrosos. El aire se onduló por la fuerza de su ataque sónico, y una onda expansiva de sonido se precipitó hacia Gojo a una velocidad ensordecedora. Pero tan pronto como la ola llegó al lugar donde Gojo había estado, el espacio quedó vacío. ¿Eh? Present Mic parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro. Ni siquiera lo había visto moverse. Una voz susurró justo detrás de él, con total naturalidad. Demasiado lento, hombre. Present Mic apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando la mano de Gojo descendió con un rápido y preciso golpe en la nuca. Present Mic abrió los ojos de par en par, sorprendido, y su cuerpo se tensó antes de desplomarse hacia adelante, inconsciente. Gojo se paró frente a él, negando con la cabeza. Te lo dije, hermano. Demasiada charla, poco andar. Echó un vistazo a su alrededor. Ahora, veamos qué más nos depara este lugar. Salió disparado, como un rayo, abriéndose paso entre el laberinto de edificios y pasillos que conformaban el campus de la UA. Mientras corría, sus ojos iban de una estructura a otra, admirando la arquitectura y los jardines impecablemente cuidados. Este lugar es pequeño, como el paraíso de un héroe. Con edificios tan altos, es realmente bonito. De repente, un zumbido mecánico llenó el aire.
Gojo levantó la vista justo a tiempo para ver varios drones de seguridad y torretas automatizadas convergiendo hacia su ubicación. Los protocolos de seguridad en Ezu estaban en pleno funcionamiento, y las máquinas se movían con una precisión letal. Tranquilo, tranquilo, solo estoy mirando. Rió Gojo, saltando un muro cercano mientras una de las torretas disparaba una red, fallándolo por poco. Con grácil facilidad, Gojo corrió por el patio, saltando obstáculos con la agilidad de un atleta experimentado. Los drones y las torretas lo siguieron, implacables en su persecución, pero Gojo era demasiado rápido, demasiado escurridizo. Recorrió el campus como una sombra, esquivando todas las trampas que se le ponían en el camino. Este lugar es un patio de recreo para un hombre como yo. Tan rápido, tan escurridizo, es digno de ver. Gritó Gojo mientras daba volteretas por un estrecho callejón, esquivando otra lluvia de redes. Pero no pueden atraparme, soy demasiado rápido. En este juego de persecución, soy el único. Justo cuando doblaba otra esquina, Gojo se detuvo en seco y se encontró cara a cara con tres héroes: Cementos, Black King y Ectoplasm. Cementos golpeó de inmediato el suelo con las manos, provocando que la tierra a su alrededor se ondulara y se elevara, atrapando a Gojo en un muro de cemento que crecía. No irás a ninguna parte, villano. Black King hizo crujir los nudillos, con la sangre arremolinándose en sus brazos mientras se preparaba para atacar. Ya has causado suficientes problemas por una noche. Ectoplasm permaneció en silencio, mientras sus clones se materializaban alrededor de Gojo, acorralándolo desde todos los ángulos. Gojo no pareció molestarse en lo más mínimo. De hecho, se rió entre dientes. Un tipo de cemento, un tipo de sangre y el maestro clon, ¿eh? Bueno, debo decir que son un trío bastante bueno. Pero no me van a atrapar esta noche. Black King entrecerró los ojos. Ya veremos. En un instante, los tres héroes entraron en acción. Cementos lanzó una ola de cemento hacia Gojo, y el suelo se agrietó y se movió mientras intentaba atraparlo. Al mismo tiempo, los tentáculos de sangre de Black King se dispararon hacia adelante, con el objetivo de inmovilizar al intruso enmascarado. Los clones de Ectoplasma se acercaron por todos lados, sin dejar escapatoria. Pero Gojo ya estaba en movimiento. Con un arrebato de velocidad, saltó por los aires, dando una voltereta sobre el muro de cemento justo cuando este se cerraba sobre su paradero. Giró en el aire, esquivando los zarcillos de sangre de Black King, que lo azotaban como látigos. Cuando Gojo alcanzó la cima de su salto, Ectoplasma realizó su movimiento, invocando una oleada de clones que se abalanzaron sobre el villano en el aire. Los clones lo rodearon en el aire, con puños y pies en un torbellino de golpes que se acercaban desde todos los ángulos. Los movimientos de Gojo eran fluidos, casi gráciles, mientras paraba y se abría paso entre la tormenta de ataques. Sus brazos se movían como un rayo, bloqueando una patada por aquí, desviando un puñetazo por allá. Cada golpe se topaba con la resistencia de sus propios contraataques, y sus puños chocaban en un instante. Uno de los clones lanzó una patada devastadora hacia el costado de Gojo, pero este se apartó, plantando el pie en el pecho del clon y usándolo como plataforma de lanzamiento. Se impulsó por los aires una vez más, esquivando por poco las enormes manos de cemento que habían surgido del suelo gracias a Cementos. Aterrizó suavemente, agachándose un instante antes de que un enorme martillo de sangre se estrellara donde había estado momentos antes. El suelo tembló por el impacto, lanzando polvo y escombros por los aires. Gojo se enderezó, con un lenguaje corporal relajado y juguetón mientras se giraba hacia Black King. Un poco agresivo, ¿no crees? Eso no es propio de un héroe. Su voz destilaba burla, y la sonrisa tras su máscara era casi palpable. Black King entrecerró los ojos al avanzar, con los puños apretados y la sangre arremolinándose a su alrededor como un remolino. Cuando se trata de quienes amenazan esta escuela, no muestro piedad, gruñó con voz fría y resuelta. Sin decir una palabra más, Black King cargó con los puños cubiertos de sangre endurecida, lanzando cada golpe con precisión letal. Gojo lo enfrentó de frente, esquivando el golpe inicial de Vlad y respondiendo con un rápido contragolpe dirigido al abdomen del héroe. Vlad lo bloqueó, lanzando un puño cubierto de sangre hacia la cara de Gojo, pero Gojo lo esquivó sin esfuerzo, deslizándose hacia un lado y asestando un fuerte uppercut al estómago de Vlad. La fuerza del golpe hizo que Black King se deslizara hacia atrás, sin aliento mientras se tambaleaba para recuperar el equilibrio. Pero Gojo no tuvo tiempo de saborear la victoria. Casi de inmediato, el suelo bajo sus pies se movió, transformándose en un lodo espeso y pegajoso que comenzó a arrastrarlo al suelo antes de endurecerse, gracias a Cementos.
Gojo miró al suelo con una sonrisa perpleja, con los pies y las pantorrillas atrapados en el cemento. Vaya, qué grosería. Con un guiño tras la máscara, le lanzó un beso juguetón a Cementos antes de que la electricidad se extendiera por todo el suelo, destruyendo el cemento y liberando sus cojeras. No perdió el tiempo y saltó al aire una vez más, evitando por poco el rayo de sangre que fue disparado por cortesía del héroe de sangre. Pero Ectoplasma estaba listo. Detención por mordisco gigante. Rugió el héroe, invocando su ataque definitivo. Un clon gigantesco surgió de las sombras, con la mandíbula abierta de par en par, abalanzándose sobre Gojo, con la intención de atraparlo en un mordisco aplastante. Los ojos de Gojo se abrieron de par en par brevemente antes de que 5 tentáculos de pulpo salieran de su cuerpo y se lanzaran hacia el clon gigante. Gojo se apartó entre los tentáculos, evadiendo por poco las monstruosas fauces del clon gigante. Dio una voltereta hacia atrás, aterrizando con gracia a pocos metros de distancia mientras los dientes del clon se cerraban de golpe en el aire. Hizo pucheros mientras miraba su traje, dañado por el último, y ciertamente desesperado, movimiento. Aún así, tenía que reconocerles el respeto que le hicieron recurrir a las habilidades de Gyuki. Levantó la vista y vio a los 3 héroes, Black King, Cementos y Ectoplasm, uno al lado del otro, cada uno listo para un nuevo ataque. Gojo ladeó la cabeza, recorriéndolos con admiración. Debo decir que estoy impresionado. Pero no pueden atraparme. Soy demasiado astuto, como un zorro con un truco peculiar. Los 3 héroes se prepararon, esperando su siguiente movimiento. Pero en lugar de atacar, Gojo giró, dando vueltas como un bailarín, antes de desenvainar una espada con un dramático gesto. La hoja brilló a la luz de la luna, y con un movimiento rápido y preciso, Gojo cortó limpiamente el arma de captura que le habían disparado. Sus gafas de sol negras se encontraron con los brillantes ojos rojos del hombre que lo había atacado desde atrás. Era Seread. La mirada de Eraseread era fría y calculadora mientras observaba a Gojo, con su don ya en acción, neutralizando cualquier ventaja que sus dones le hubieran dado. Así que eres tú quien causa todo este caos, dijo Eraseread con voz tranquila y grave. Gojo sonrió bajo su máscara, con el brillo travieso oculto por sus gafas de sol. No pudo evitar retomar su ritmo habitual, rompiendo la rima con su típica bravuconería. Sí, ese soy yo, armando un escándalo, más astuto que un héroe. No me alcancen, soy demasiado rápido, siempre te dejo en el pasado. Eraseread no reaccionó, su expresión permaneció neutral a pesar de la excentricidad del hombre. Ya había tenido que lidiar con bastantes villanos extraños. En comparación con algunas de sus payasadas, la rima de este intruso no era tan molesta. La mirada de Eraseread se desvió hacia sus colegas. No veo a Present Mic, ni a Medianoche, observó con tono cortante. Antes de que Gojo pudiera siquiera formular una respuesta ingeniosa, una voz sensual resonó en el aire. Oh, estoy aquí, Eraser. Oh, no. El cuerpo de Gojo se tensó y su actitud alegre flaqueó por un breve instante. Giró lentamente la cabeza y sus ojos, ocultos por sus gafas de sol, se posaron de inmediato en la figura de Medianoche. El corazón le dio un vuelco y un calor inconfundible le inundó las mejillas. Ella estuvo aquí. Alta e imponente con su atuendo característico, Medianoche se apoyó en el umbral de la puerta, con la mirada fija en el intruso con cabeza de zanahoria. Vaya, 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 ronroneó, con una voz aterciopelada y una melodía que destilaba un encanto peligroso. Parece que tenemos un chico malo aquí. La mente de Gojo se quedó paralizada por un instante, abrumado por la vista que tenía delante. Su mirada, normalmente aguda y lista para el combate, ahora estaba fija en la de Medianoche, bueno, en una zona específica que le enrojeció aún más el rostro. Su pecho era bastante grande, y una sonrisa descarada se dibujó en su rostro mientras los observaba con atención. Vaya. Se tomó un momento antes de aclararse la garganta y recuperarse con exagerada bravuconería. Tienes, cuidado con ese tono, señora. Se me va a parar el corazón de lo rápido que late, ¿sí? Los ojos de Medianoche brillaron con picardía al dar unos pasos hacia adelante, contoneándose con cada movimiento. ¡Ay, el grandullón de la zanahoria está nervioso! ¡Qué adorable! Bromeó, con un tono juguetón y burlón en su voz. ¿Sabes lo que les pasa a los chicos malos como tú, verdad? Las manos de Gojo se alzaron dramáticamente, abanicándose la cara con movimientos exagerados. No puedes hacerme esto. Me voy a derretir. ¡No! Dijo, tambaleándose hacia atrás, todavía en su papel. No estoy listo para tu ataque de encanto, Medianoche. Eraseread suspiró profundamente, apretándose el puente de la nariz. Concéntrate, Medianoche.
Está jugando. Se acercó un paso más, intentando reenfocar la situación, pero Medianoche ya disfrutaba de sus bromas, y Gojo estaba claramente demasiado distraído como para oponer resistencia, con la mirada fija en ella mientras retrocedía lentamente. ¿Y si prefiero seguirle la corriente, Aizawa? Medianoche le guiñó un ojo a Gojo, con su sonrisa sensual ensanchándose. Sabía exactamente el efecto que estaba teniendo en el excéntrico intruso. Por un momento, Gojo se quedó sin palabras, parpadeando detrás de sus gafas de sol ante lo audaz y atrevido que era Midnight. Pero, de nuevo, no debería sorprenderse tanto. Después de todo, esta era la mujer de la que se enamoró a primera vista. Por eso comprendió perfectamente la posición de Naruto con Mirko. ¿Puedo mencionar que eres la mujer más hermosa del mundo? Admitió Gojo, sin rapear por una vez. Medianoche sonrió. Muchas gracias. En otra parte. En un rincón tranquilo de la casa, el débil sonido de sartenes al chocar rompió el silencio. Naruto revolvía la cocina, tarareando una melodía suave mientras inspeccionaba el contenido del refrigerador. En ese momento, los pasos de Yuki, o sus tentáculos deslizándose, llenaron la cocina mientras el segundo más fuerte de los monstruos con cola, naturalmente en miniatura, se acercaba al rubio. Naruto, ¿dónde está B? Naruto hizo una pausa a mitad de la bebida, mirando por encima del hombro con una sonrisa cómplice. ¿Abeja? Probablemente no quieras saberlo.